En los videos anteriores analizamos la base legal que obliga a las organizaciones a implementar el sistema de seguridad y salud en el trabajo, así como la aplicabilidad que se tiene para los diferentes empleadores y organizaciones, las sanciones a las que se podría haber expuesto por falta de cumplimiento y las fechas de implementación del mismo. Entrando un poco más de materia en cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo, vamos a analizar las características principales que se deben tener en cuenta para implementar este sistema de gestión. Ya hemos hablado que el sistema de gestión está basado en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar y actuar. Pero, ¿qué actividades específicamente debemos realizar en cada una de estas etapas? Para iniciar la planeación de nuestro sistema de gestión, lo primero que tenemos que realizar es la identificación de los peligros, la evaluación de los mismos y la valoración de los riesgos presentes. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos hacer un análisis completo de los puestos de trabajo que tenemos en cada una de las áreas de nuestra organización para determinar cuáles de estas actividades generan riesgos, qué tipo de riesgos y cómo es en este momento el estado de la infraestructura con la que contamos. Asimismo, debemos realizar todo un proceso de identificación de los requisitos legales que en materia de seguridad y salud en el trabajo debemos tener en cuenta. La base legal colombiana es supremamente amplia y de acuerdo al sector económico en el que nos estemos desenvolviendo y a las operaciones que desarrollamos, tenemos una normatividad adicional a las que hemos hablado ya en este caso y que establecen el marco de implementación del sistema de seguridad que debemos cumplir. Normatividades específicas de acuerdo a los tipos de producto que estamos trabajando, normatividades claras y contundentes sobre la forma y las condiciones que debe tener la infraestructura que utilizamos y la maquinaria. Es por tanto importante que establezcamos claramente cuáles son esas empresas o esas entidades y autoridades que en general pueden llegar a establecer requisitos legales que nosotros debamos cumplir. Tenemos que mirar las autoridades a nivel nacional y a nivel regional. Dentro de ellas encontramos los ministerios, encontramos las secretarías por parte de la alcaldía, de las gobernaciones, la CAR, en fin, una serie de entidades o organismos gubernamentales que pueden establecer requisitos legales a cumplir. Esto lo miraremos más adelante. Teniendo claro este panorama, debemos realizar una evaluación inicial para saber efectivamente en qué estado se encuentra la organización, cuáles son sus principales riesgos y qué actividades debemos desarrollar. Esta evaluación inicial debemos hacerla frente a los requisitos establecidos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Actualmente el Ministerio se encuentra desarrollando un nuevo decreto que establece los requisitos mínimos que debemos cumplir como organización. Básicamente es una lista de chequeo para asegurar que se cumplan todos los parámetros establecidos en el decreto 1072. Teniendo claro el panorama que vimos a través de estos 3 pasos, que básicamente son un diagnóstico que se debe realizar en la organización, debemos proceder a establecer un plan de trabajo. Este plan de trabajo es el que nos lleva a asegurar el mejoramiento continuo de las condiciones laborales y es donde establecemos claramente las actividades, los responsables y las fechas de ejecución para asegurar la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Teniendo claro también ya el panorama en el que nos enfrentamos, debemos empezar a establecer los objetivos, las metas y los indicadores que nos van a demostrar que efectivamente hayamos conseguido esas metas. Objetivos enfocados en los puntos de mejora que verdaderamente debemos establecer dentro de la organización, no objetivos genéricos tales como asegurar la seguridad y salud en el trabajo en la organización. Esto es algo que debemos realizar. Debemos verdaderamente analizar cuáles son nuestros puntos débiles y sobre ellos establecer los objetivos de mejora. Una vez establecido toda la parte de la planeación, que es bastante extensa, procederemos a asegurar que todo lo definido en nuestro plan de trabajo realmente se ejecute en cada uno de los puntos de la organización. Es decir, gestionar los peligros y riesgos. ¿Cómo? A través de controles. La definición de los controles mediante inspecciones, la utilización de los elementos de protección personal, la mejora en la infraestructura como tal que tenemos dentro de la organización y en fin todo lo que hayamos identificado como aspectos que nos pueden ayudar a mitigar o controlar los riesgos presentes dentro de la empresa. Implementar dichas medidas de prevención y control,
Efectuar un proceso de prevención, preparación y respuesta ante las emergencias que pueden llegarse a presentar dentro de la organización. Recordemos que no es factible que eliminemos todos los riesgos presentes en la empresa. Siempre vamos a tener latente la posibilidad de que se nos genere alguna emergencia, algún accidente como tal. Y debemos tener claro cómo actuar ante estas emergencias. Aquí se involucra todo lo relacionado también a cómo actuar ante eventos naturales como sismos, inundaciones y todo a lo que la empresa se encuentra expuesta. Asimismo, debemos asegurar que cada vez que la empresa sufra un cambio, volvamos a hacer este proceso de análisis inicial, toda la parte de planeación. Tenemos que volver a retomar la parte de planeación para que aseguremos que con el cambio que se ha efectuado, efectivamente el sistema nos siga funcionando. Entonces tenemos que estar permanentemente analizando los cambios que la organización pueda llegar a tener para poder volver a organizar nuestro sistema de gestión. También debemos asegurar que todo nuestro proceso de contratación y de adquisiciones en general se haga basado también en el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Como decíamos en el momento en que estábamos hablando del alcance y de la aplicabilidad del sistema, esto no corresponde únicamente a los empleados de planta, también debemos tener en cuenta a nuestros proveedores y contratistas. Y aquí, en la parte del hacer, debemos asegurar que ellos también estén dando cumplimiento al sistema de seguridad. ¿Cómo vamos a verificar que todo lo planeado se haya cumplido a través de estas actividades del hacer? Principalmente lo vamos a realizar a través de auditorías que deben ser realizadas por personal con la competencia necesaria, suficiente para poder asegurar que el sistema se esté implementando de manera adecuada. Asimismo, la dirección mínimo una vez al año deberá realizar una revisión completa de todo su sistema de gestión. Quiere decir, del cumplimiento del plan de trabajo que haya establecido, del cumplimiento de los objetivos y las metas que se hayan definido para la implementación del sistema de gestión. Y como volvemos a decirlo, no estamos exentos de que nuevamente se presenten accidentes de trabajo, enfermedades laborales e incidentes que pueden ocurrir en un momento determinado, es decir, situaciones que podrían haber llegado a generar lesiones dentro de un trabajador, pero que no las llegaron a generar en su momento. Es importante que se estén desarrollando permanentemente los procesos de investigación para que nos demos cuenta qué es lo que está fallando y cómo lo podemos llegar a solucionar. El análisis de estos tres aspectos nos llevarán a la toma de acciones correctivas y preventivas que aseguren que las situaciones que se nos hayan presentado no vuelvan a ocurrir y que podamos prevenir la situación no deseada en el futuro. Y esto es lo que nos lleva a lograr el propósito del sistema, la mejora continua en materia de seguridad y salud en el trabajo. Es importante tener muy claras las obligaciones de cada uno de los integrantes del sistema de seguridad, aunque las responsabilidades del empleador no exime a otras partes interesadas. Dentro de los participantes encontramos, lógicamente, al empleador, quien es el que debe liderar el sistema de gestión y debe asegurar que se desarrolle por parte de todos los demás involucrados. Tenemos a las ARL, a las cuales la diferente normatividad que ha emitido el gobierno nacional en este momento le ha asignado una serie de funciones y de responsabilidades específicas para apoyar a las organizaciones en la implementación del sistema. Y por supuesto están los trabajadores, parte fundamental del sistema. Sin ellos es imposible asegurar que el sistema funcione de manera adecuada. Existen 3 puntos claves que debemos contemplar en la implementación de nuestro sistema. La comunicación, que es vital para que el funcionamiento del sistema se dé, la conservación de documentos, que son la evidencia de lo que realmente estamos realizando, y la capacitación permanente en materia de seguridad y salud en el trabajo. Miremos entonces cuáles son las obligaciones del empleador. La ley es muy clara en definir que el empleador está obligado a la protección de la seguridad y la salud de sus trabajadores. Es el principal responsable del sistema y no puede delegar dicha responsabilidad en ninguna otra persona u organización. En este proceso, toda organización debe tener y contar permanentemente con su aliado específico, que son las ARL, las administradoras de riesgos laborales.
La ley ha sido clara también en definirles unas responsabilidades específicas en cuanto a la asesoría y la asistencia técnica que deben prestarle a las empresas y a los trabajadores afiliados para poder implementar el decreto como tal. ¿Esto qué quiere decir? Si bien es cierto, ellas no pueden aplicar exámenes médicos o aplicar las baterías psicosociales que por ley son obligación del empleador, sí deben prestar todo el apoyo necesario para implementar el sistema de gestión. Realmente es uno de los aspectos que ha venido afectando un poco la implementación del sistema, porque las ARL no han prestado la asesoría a todas las organizaciones como la ley lo indica, sino que de pronto se han dedicado básicamente a las empresas de alto riesgo o empresas con un volumen de trabajadores importante. Los trabajadores tienen unas obligaciones específicas dentro del sistema de gestión y debemos asegurar que las cumplan adecuadamente, pues sin ellos es imposible que el sistema de gestión funcione de manera adecuada. Por tanto, en el decreto se le asigna toda la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las medidas de control que la empresa haya establecido para mitigar los riesgos, participar activamente en las capacitaciones, participar y comunicar adecuadamente y en forma oportuna todas las incidencias de salud que puedan llegar a tener a consecuencia del trabajo que están desarrollando. Es importante tener en cuenta que en este momento este incumplimiento de estas responsabilidades puede llegar a ser causal de una terminación por justa causa, puesto que es imposible que, por más de que el empleador quiera implementar el sistema de gestión, si los trabajadores no quieren participar en él, se logre el objetivo. La formación es un aspecto clave para asegurar la implementación adecuada del sistema de gestión. Estos temas no son muy conocidos por todas las personas y es importante que dentro de las capacitaciones continuadas se le brinde la información necesaria a los trabajadores para saber cómo desarrollar adecuadamente su trabajo en todo momento, qué medidas tomar y qué controles implementar para evitar que se les pueda presentar un accidente laboral, cómo identificar los riesgos, de qué manera controlarlos de la manera adecuada como tal. Y este programa debemos asegurar que sea continuo, porque en una sola formación seguramente los trabajadores comprenderán la situación, pero nada nos asegura que en 2 meses, 3 meses vuelvan a incurrir en situaciones no adecuadas para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Por esto el programa debe ser continuo y programado. Debe ser integral, que asegure que se están cubriendo todos los frentes principales y los riesgos más críticos a los que está expuesto el trabajador, y cubra absolutamente a todas las partes interesadas. ¿Qué quiere decir esto? No solamente debemos tener en cuenta dentro de estas capacitaciones a nuestros trabajadores, a nuestros empleados directos. Aquí en estas capacitaciones debemos involucrar a todos los contratistas, a todos los trabajadores en misión que se tengan establecidos dentro de la empresa, incluso, si es necesario, a todos los visitantes que pueden estar expuestos a una situación de riesgo en un momento determinado. Muchas organizaciones sacan o excluyen, de pronto, para decirlo de otra mejor manera, a los trabajadores que no hacen parte de su propia planta de personal. En algunos casos creen que estas capacitaciones, por ejemplo, cuando hablamos de trabajadores en misión, son responsabilidad exclusiva de la empresa temporal, pero resulta que como el riesgo lo está poniendo la empresa en la cual ellos están trabajando, es importante que la empresa usuaria de dichos trabajadores en misión les brinde toda la capacitación y la información necesaria para que sus puestos de trabajo no vayan a sufrir un accidente en un momento determinado. La evidencia es la pilar de todos los sistemas de gestión. Es la que demuestra que verdaderamente la empresa se ha preocupado por implementar el sistema de gestión en un momento determinado. La norma, en este caso, define que toda organización debe mantener por 20 años, una vez finalizada la relación laboral con un trabajador, toda la evidencia suficiente que logre demostrar que ha implementado de forma satisfactoria los sistemas de gestión. Dentro de los documentos que deben mantenerse durante los 20 años encontramos los siguientes. Los perfiles epidemiológicos, es decir, todo aquello que nos pueda demostrar si el trabajador ha tenido alguna enfermedad o alguna situación expuesta que nos pudiera llevar a una enfermedad laboral en un momento determinado. Los exámenes médicos de ingreso, los periódicos y los de egreso. Si bien es cierto que el de egreso es responsabilidad del trabajador que sale y no se le exige a la empresa que tenga definida el examen como tal,
sí por lo menos demostrar que le entregó la carta remisoria al trabajador para que éste pudiese hacerse el examen médico en un momento determinado. Los resultados de mediciones higiénicas, que son las que nos demuestran los grados a los que está expuesto frente a determinado riesgo un trabajador. Mediciones higiénicas son aquellas que nos miden, por ejemplo, la cantidad de iluminación que se tiene en un puesto de trabajo, la cantidad de exposición que se tiene de material particulado que puede afectar los pulmones de un trabajador, los niveles de ruido a los que se está expuesto en el puesto de trabajo. También debemos tener claro las actividades de capacitación que se han desarrollado para poder formar e informar a los trabajadores de manera adecuada sobre los riesgos a los que está expuesto y los puntos de control. Todos los registros de entrega de los elementos de protección personal. El otro factor crítico y clave dentro del proceso es la comunicación. Es importante establecer unos canales adecuados de comunicación entre los diferentes trabajadores, tanto de la base como de la parte directiva de la organización. La comunicación debe ser transversal, porque los trabajadores deben tener la posibilidad de exponer todos los riesgos a los que está expuesto, todas las incidencias y los accidentes a los que se ve enfrentado en su día a día, para que los directivos tomen las decisiones adecuadas. Asimismo, los directivos deben tener unos medios de comunicación adecuados para poder informar a sus trabajadores las decisiones que se toman en materia de seguridad y salud en el trabajo, los controles establecidos y todas las medidas de contingencia que se vayan a implementar. No solamente la comunicación debemos tenerla con nuestros trabajadores, también es importante informar a la comunidad, pues en un momento dado que tengamos que actuar en caso de una emergencia, por ejemplo, es importante contar con la comunidad para que el proceso de evacuación y la atención de emergencia sea el adecuado. Asimismo, debemos contar con proveedores y con contratistas quienes deben conocer todos nuestros planes también en materia de seguridad y salud en el trabajo, y las demás partes interesadas que en un momento determinado puedan afectar el proceso de implementación del sistema de